Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo de productos terminados en el que os voy a enseñar los productos que he terminado recientemente. La mayoría de ellos son de limpieza del hogar, pero también hay alguna cosita de cosmética. Así que prepararos un café o vuestra bebida favorita y poneros cómodos, que empezamos. Bueno, voy a empezar por este producto que es un lavavajillas ecológico de la marca L'Arbre Vert. Seguro que lo he pronunciado fatal porque es una marca francesa y de hecho aquí en el envase pone que es marca número 1 en Francia. Yo aquí en España pues la verdad es que no la había visto nunca, no la conocía, pero seguro que allí es súper conocida. Hace tiempo Prima Prix me mandó a casa una caja de regalo con diferentes productos para que los pudiera probar, cosa que agradezco muchísimo porque fue un detalle muy bonito. Y entre esos productos estaba este lavavajillas. Este producto creo que os puede interesar a muchos de vosotros por varias razones, porque bueno, la verdad es que tiene muchos puntos a su favor, pero hay algo que no me ha acabado de encajar y ya os digo, no sé si tienen diferentes tipos de este mismo lavavajillas. Este en concreto es el de almendra. Y aquí detrás pues pone varias cosas que son muy interesantes, como por ejemplo que la fórmula es ecológica, ¿no? Cada vez hay más personas que buscan limpiar con productos ecológicos, cosa que está genial. También pone que dan prioridad a ingredientes de origen natural, que la fórmula es hipoalergénica, cosa que es ideal para pieles sensibles, que cada vez hay más. También pone que no lleva colorantes ni alérgenos cutáneos, también pues para problemas de personas con alergia. Hay muchas personas que cada vez toleran menos los productos químicos con aromas fuertes, con colorantes, ¿no? Otra cosa muy interesante es que pone que la fórmula no está testada en animales. Creo que a veces no le damos importancia a esto por desconocimiento, no por otra cosa, porque bueno, pues igual no lo tenemos en cuenta, pero creo que es algo importante a tener en cuenta, porque estoy segura de que muchas marcas y marcas muy conocidas lo hacen, testan en animales. Seguro que marcas que yo utilizo lo hacen y ya os digo que ni siquiera lo sé porque no me he puesto a investigar qué marcas lo hacen, qué marcas no lo hacen. Y creo que deberíamos hacerlo, deberíamos empezar a cambiar esto, porque seguro que si estas grandes marcas que lo hacen pues empiezan a ver que tienen menos ventas, ¿no? Y que la gente deja de comprar sus productos, seguramente se plantearán el hacer este cambio y empezar pues a no testar en animales. Creo que sería un cambio muy positivo, en el que bueno, pues nos tendríamos que fijar más. Y por último pone que la botella es 100% reciclada y reciclable. En general es un producto que me ha gustado, pero el olor es lo que me ha fallado. ¿Y por qué? Porque bueno, pues como pone aquí es de almendra, pero no es ese aroma a almendras dulces, sino más bien, o por lo menos a lo que a mí me huele, es a la almendra esa cuando está amarga, ¿vale? Pues a la almendra amarga, y es un olor que, bueno, pues lo he gastado, pero no me gusta demasiado, no me gusta demasiado. Eso va muy a gustos, está claro, el tema de olores y tal es muy personal, va a gustos. A mí es lo único que me ha fallado, el tema del olor, por eso digo que si alguien sabes que a lo mejor tienen otros aromas que sean iguales, ¿no? Pero en vez de almendra pues que sea de otro aroma, no lo sé. Lo buscaré y ya os digo, esto en teoría pues se puede comprar en Prima Prix. Yo las veces que he ido la verdad es que no sé si lo he visto, no me suena, porque en Prima Prix tienen productos diferentes según las ofertas y demás, a veces tienen unas cosas y a veces tienen otras, pero es lo único que no me ha cuadrado del todo. Otra cosa a su favor, o por lo menos que a mí me ha gustado, es que es transparente. Aquí no se ve porque ya está acabado, pero es un líquido transparente, cuando la mayoría de lavavajillas pues son verdes o amarillos o azules. Este es totalmente transparente, cosa que a mí me da igual a la hora de fregar los platos,
pero es muy interesante para limpiar los colchones. Por ejemplo, muchas veces os he recomendado una mezcla para limpiar las manchas en los colchones, que es mezclar agua oxigenada y jabón líquido para platos a partes iguales. Es muy interesante que el lavavajillas sea incoloro, porque si tiene un color verde o azul, pues a veces puede manchar un poquito el colchón. Bueno, no mancharlo, pero dejar un poquito del color del lavavajillas. En cambio, si es transparente, pues es fantástico, ¿vale? Así que es un producto que en general me ha gustado y tiene muchas cosas positivas, pues todo lo que os he leído, y sobre todo eso, que es ecológico y que mucha gente pues busca cada vez más limpiar y utilizar productos ecológicos. Pero ese aroma a almendras, no sé, lo que os digo, una almendra como agria, no me ha acabado de gustar. Si fuera almendras dulces, pues aún, ¿no? Pero este aroma no me ha convencido del todo. Ya os digo, para mí es un producto muy bueno, con muchas cosas buenas, todo lo que os acabo de leer, el que sea incoloro, bueno, pues son puntos a su favor, pero el olor, pues es que no me acaba. Ese aroma que tiene a almendra amarga, pues bueno, no me resulta del todo agradable. Ya os digo, esto va a gustos y seguramente habrá personas que les encantará, pero a mí pues no me ha acabado de encajar por ese tema. Siguiendo con lavavajillas, tengo este bote es bastante grande, es de 1 litro, de la marca Super Paco del Día. Lo compré en el Día, muy económico y es de limón. La verdad es que me ha gustado mucho. Se parece mucho al Fairy de limón. Sí que a lo mejor pues noto que no hace tanta espuma, porque es que Fairy es muy bueno, la verdad. Pero oye, lo volvería a comprar porque huele muy bien, limpia bien y además es muy económico. Ya os digo, desde que probé el Fairy de limón me gustó mucho, pero no lo suelo encontrar en muchos supermercados, entonces pues no me complico. Si voy al Día, este para mí es muy buena opción. No sé si lo habéis probado, pero si os gusta el aroma de limón, creo que este es muy buena opción. También he gastado un paquete de toallitas antitransferencia de color. Estas son de Mercadona, pero las tenéis en un montón de supermercados. Aunque yo suelo comprar estas, no sé por qué. No es un producto que utilice mucho, ni en cada lavadora, pero sí que es verdad que no me puede faltar en casa porque, bueno, pues a veces me ha salvado de algún día que a lo mejor pues mezclo colores y no me quedo muy tranquila, o que yo no suelo mezclar colores, siempre hago ropa blanca, ropa oscura y ropa de color. Pero puede ser que alguna vez tengas que mezclar algún color y para salir de dudas y estar un poco más tranquilo, pues es muy buena opción. Ya os digo, vienen 20 toallitas y a mí esto me dura un montón porque es que lo uso de higos a brevas. Pero lo recomiendo que tengáis esto en casa porque os puede salvar de un accidente, y sobre todo pues para personas que no queráis separar colores y demás, pues fantástico, no vais a tener ningún problema. Alguna chica me ha comentado que, ahora no os puedo enseñar porque no queda ninguna, pero la toallita es igual de grande que esto, ¿vale? Y hay chicas que me han comentado que las parten por la mitad. Entonces en lugar de 20 tienen 40, tienen el doble y les dura más tiempo. También es verdad que hay otras chicas que me han comentado que al partirlas por la mitad, como es más pequeña la toallita, se cuela bueno, dicen que la lavadora tiene un hueco misterioso, ¿no? Que es por donde ahí se cuela algún calcetín. ¿Sabéis que siempre desaparecen calcetines? En mi caso tiene más sentido que sea Pompi, que me los esconda, que no la lavadora, pero yo creo que esto pasa en todas las casas. Es que yo casi en cada ropa que saco de la lavadora sale un calcetín desparejado, no sé por dónde se mete, luego a lo mejor aparece, ni idea. El caso es que dicen que las lavadoras tienen un hueco y alguna chica me ha dicho que al partirla, pues como es más pequeña, se cuela por ese hueco. Soluciones que también me han dado:
partirlas por la mitad, pero meterlas en las típicas bolsitas de tela para lavar calcetines o zapatillas o ropa interior, sujetadores, ¿no? Cosas así más delicadas y más pequeñas, pues que las metáis en esas bolsas de tela y así no se os pierde. Bueno, allá vosotros, cada uno, yo os doy los consejos que me dan también a mí. Como las uso tan poco, pues yo realmente no las parto, utilizo una entera el día que las tengo que utilizar y ya está, porque ya os digo que a mí me duran un montón, pero entiendo que si, bueno, pues si sois una persona que utiliza mucho este tipo de producto, le sacáis mucho más partido. También he terminado oxígeno activo, saco los dos porque son lo mismo, pero este rosa es para ropa de color y este es para ropa blanca. Y con estos productos quiero abrir un debate, porque hay una duda que me ronda en la cabeza desde hace tiempo y a lo que yo le doy vueltas. Bueno, como os he comentado, esto es oxígeno activo. Os cuento, es de la marca Super Paco del Día y sabéis, si veis mis vídeos, que yo utilizo casi siempre percarbonato cuando lavo la ropa, pero sí que es verdad que aunque cada vez es más común encontrar percarbonato en los supermercados, no siempre lo encontramos. Hay veces que me escriben personas de otros países que me dicen: Mary, no encuentro percarbonato en mi país, ¿qué puedo utilizar? Oxígeno activo. Porque es que es casi lo mismo, es un poco complicado de explicar, pero sirve para lo mismo y es casi lo mismo, así que el oxígeno activo es más fácil de encontrar porque está la marca Vanish, que es tan conocida. Bueno, todo lo que ponga Oxy Action y todo esto es oxígeno activo. Pero bien, ¿qué ocurre aquí? Yo he estado mirando los ingredientes, ¿vale? Y es que es casi lo mismo. Entonces yo pregunto, ¿esto realmente es necesario tener dos productos? ¿O es puro marketing y nos quieren encasquetar dos productos? ¿No podríamos pasar solo con uno? ¿No? Porque, a ver, yo no soy química, pero bueno, pues he estado mirando los ingredientes y también lo he comentado con alguna compañera de la farmacia y vemos que lleva exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que el de ropa blanca lleva blanqueantes ópticos, solo, y este no lo lleva. Pero por lo demás, 30% blanqueantes oxigenados, este también, inferior al 5% tensioactivos aniónicos, este también, tensioactivos no iónicos, bueno, llevan lo mismo, pero la única diferencia es esa, que este lleva blanqueantes ópticos y este no. Entonces, alguien que entienda del tema, que esté un poco más entendido, si me pudiera decir esto, pues se lo agradecería, porque si en lugar de dos productos podemos comprar uno, pues mejor que mejor. Yo siempre he dicho que el percarbonato, por ejemplo, siempre lo utilizo para ropa blanca y ropa de color, pero ropa de color así, y nunca he tenido ningún problema. Cuando en las instrucciones pone que es para ropa blanca y ropa de colores claros. Y alguna persona me ha dicho: Mary, no lo utilices en ropa de color nunca. Pues yo lo he utilizado y no pasa nada. Ahora, no sé si algún día, pues, o con el paso del tiempo, la ropa irá perdiendo color. No lo sé, yo hace muchos años que lo utilizo y no he tenido problema. Pero me gustaría resolver esa duda, porque, bueno, pues muchas veces estas cosas son puro marketing, ¿no? Que te quieren, quieren que compres todos los productos para esto, y a lo mejor con uno nos vale para todo. Entonces, bueno, dejadme en comentarios qué opináis de esto, si sabéis un poco del tema, porque de verdad que me gustaría mucho saberlo, porque bueno, pues lo que os digo, si en lugar de comprar dos puedo comprar uno y ya me vale para toda la ropa, menos a la oscura. Eso sí, la ropa negra no utilizo estos productos. En la ropa oscura nada. Pero, bueno,
dejando aparte esa duda, pues el oxígeno activo para mí es un producto maravilloso junto con el percarbonato. Eso sí, o utilizo una cosa o utilizo la otra. Si utilizo percarbonato no utilizo oxígeno activo y si utilizo oxígeno activo no utilizo percarbonato. Pero es algo que sí o sí en todas las lavadoras, excepto en la ropa oscura, me gusta utilizar, porque bueno, es una diferencia, por lo menos lo que pone aquí, lo que yo creo, en cuanto al percarbonato, es que este pone que es eficaz en agua fría. En cambio, el percarbonato necesita agua caliente para poder descomponer el oxígeno activo que lleva, ¿vale? Más o menos, para que me entendáis, sería algo así. Por eso os digo que son productos muy parecidos, pero no del todo son lo mismo, pero sirven para lo mismo y todo, ¿vale? Entonces, ayuda a eliminar manchas difíciles y blanquea la ropa blanca. Entonces, pues bueno, por eso os digo que a mí me gusta mucho utilizar estos productos en las lavadoras. También he terminado uno de tantos multiusos de Fabulosa, que esto, bueno, los gasto de 3 en 3. Siempre que voy a comprar me llevo, si puedo, 2, porque casi siempre está agotado, pero siempre por lo menos me llevo 2 o 3, porque sé que esto es algo que voy a gastar y me dura poco. Si veis mis vídeos de limpieza sabéis que lo utilizo para muchas cosas, porque es que es un producto maravilloso, es multiusos, pero elimina muy bien la grasa, sirve para limpiar cristales y espejos, y para el acero inoxidable también es buenísimo. Aquí lo pone, incluso pone que va bien para el suelo, es decir, es que realmente es un multiusos, como su nombre indica, pero auténtico. Y este en concreto es el de limonada rosa, Pink Lemonade, o como se diga, y huele, a mí me encanta. De hecho, este producto me lo recomendó hace mucho tiempo una seguidora que no recuerdo cómo se llamaba, y muchas veces digo, le quiero dar las gracias, pero es que ya, ¿sabéis? Hace mucho tiempo y no me acuerdo quién fue la persona que me lo recomendó. Así que si me está viendo, pues muchísimas gracias, porque me acuerdo que me dijo, Mary, este producto te va a encantar. Y oye, pues sí que me conocéis bien, porque lo probé y me encantó. Lo malo de esto es que solamente lo podemos encontrar en Action y en algunas tiendas Primaprix, pero ya os digo que el tema de Primaprix no es algo fijo, porque en la mayoría no lo tienen. Y en Action sí que lo tienen normalmente, a no ser que esté agotado, porque yo este en concreto de limonada rosa casi siempre que voy está agotado, pero no todo el mundo tiene Action, eso es verdad, que es una tienda fantástica, porque tiene de todo, a mí me encanta, pero todavía hay poquitas en España, cada vez van poniendo más, pero sí que es verdad, pues bueno, pues que solo se encuentra ahí. Pero todo el mundo que lo ha probado, todavía no he encontrado una persona que me haya dicho, Mary, he comprado el multiusos Fabulosa de limonada rosa y no me ha gustado. Todo el mundo se ha vuelto adicto a esto y de verdad que es fantástico. De hecho, mucha gente me ha comentado y me han mandado fotos y todo que han cambiado el envase. Yo tengo que ir ahora a Action a comprar más y espero encontrar el envase nuevo. Es totalmente transparente, el líquido es de color rosa, cosa que eso creo que lo han cambiado, porque este líquido no era rosa, o yo creo que no es rosa. Bueno, el líquido es rosa y se ve porque el envase es transparente y es más grande. Creo que... ¿de cuánto es esto? Este es de 500 y el grande creo que es de 750 o de 1 litro, no lo sé, pero el envase es más grande. Así que bueno, espero poderlo encontrar y no quedarme sin, porque bueno, pues me tendré que apañar, pero de verdad que como multiusos se ha convertido en mi favorito. También he gastado un envase de Flor original, suavizante para la ropa. Este durante muchos años fue mi favorito, bueno, me sigue encantando, porque además está bastante bien de precio, no sé si lo encuentro a 2 y pico, 2 y algo, no llega a los 3 euros, 2,95 si no recuerdo mal o por ahí. ¿Y cuánto viene aquí? Viene, bueno, más de 1 litro. Entonces,
Para mí este suavizante es el suavizante que nunca falla, ¿vale? Porque ya sabéis que como marca favorita, marca de suavizante, la que más me gusta es Lenor, pero Lenor no lo encuentro en la mayoría de supermercados, me tengo que ir a Action, al campo, no sé, no me resulta práctico porque ir expresamente a buscar ese tipo de producto, pues sinceramente. En cambio, la marca Flor está en la mayoría de supermercados y además no es caro, al menos para mí, y de olor para mí es el más parecido al Lenor. Si no, no son iguales, pero es que se le parece muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y dura mucho el olor en la ropa y bueno, a mí la verdad es que me encanta. Como comodín de, ostras, necesito suavizante y no sé cuál coger, este. También me gusta mucho el Flor Azul, me da bastante igual, pero bueno, si encuentro el original cojo este. Otro producto que utilizo muchísimo, el Cif de limón. Es mi favorito. Este producto siempre digo que es genial para todas aquellas personas que no queréis tener 35.000 productos de limpieza, como es mi caso. Si queréis simplificar en productos, este. Porque podéis limpiar casi todo. Podéis limpiar acero inoxidable, la placa de inducción, el baño, tanto el lavamanos como el plato de ducha, los azulejos, la polipiel queda muy bien con este tipo de producto, ventanas, lo que es el marco blanco de las ventanas, bueno, es que un montón de cosas, muebles de jardín, no sé, manchas en las paredes, es que sirve para limpiar prácticamente todo y además este de limón, ¿qué os voy a decir? Huele súper bien. En general Cif es una marca muy buena y cualquier crema Cif os va a hacer el mismo servicio, pero yo siempre que encuentro el de limón pues compro este porque me gusta muchísimo cómo huele, es que el olor es increíble, de verdad. Y esto es otro producto que compro de dos en dos, porque como lo gasto bastante, pues, y otra cosa, que tampoco lo encuentro en muchos sitios, lo compro en Condis, la última vez lo compré en Primaprix, que el formato del envase era diferente. Creo que también lo tienen en Alcampo, en Carrefour, no sé, muchos de vosotros me decís que os cuesta mucho de encontrar, pero ya os digo, sí que es verdad pues que no es un formato que tengan en todos los sitios. El Cif original, el normal, pues sí que es más habitual encontrarlo, pero este de limón no. Así que cuando lo veo siempre por lo menos me cojo 2 botellas. He terminado también esta botellita de suavizante Lenor. Este es el de vainilla. Este sí que es mi favorito, de verdad. Pero no lo encuentro casi en ningún lado. ¡Wow! Es que esto huele, no te puedo explicar. De verdad, me encanta, me encanta. Me encanta. Mirad lo pequeñita que es la botella, aquí viene medio litro. Y la compré en Action hace tiempo, estaba bastante bien de precio. Pero bueno, pues no la compro más porque no siempre la tienen. En mis vídeos siempre os enseño una mezcla para ambientador textil así casero en el que le pongo agua, alcohol y suavizante. Pues que sepáis que este suavizante es mi favorito para hacer esa mezcla. Si no tengo este suavizante lo hago con otro, pero que si tengo que elegir un suavizante favorito para esa mezcla, este, sin duda. El olor que deja es de otro mundo, de verdad, para mí. Esto de los olores ya sabemos que va a gustos, pero a mí este, para el ambientador textil casero, es mi favorito. También he gastado una botella de Ariel, detergente para la ropa. Este lo compré en Primaprix. Es donde suelo comprar el Ariel porque normalmente pues van teniendo ofertas y sale mejor de precio. Este es para 30 lavados. Hay de 45, hay de más. Bueno, yo vi este en oferta y lo cogí. Me encanta Ariel, sin duda es mi detergente para la ropa favorito, con diferencia. Pero sí que es verdad pues que su inconveniente muchas veces es el precio,
porque normalmente está bastante caro. Entonces, como también me gusta mucho el de Mercadona para ropa blanca y de color, pues son muy parecidos y hay mucha diferencia de precio. Entonces, pues normalmente intento comprar el de Mercadona. Pero si voy a alguna tienda y veo que tienen el Ariel en oferta, pues aprovecho y lo compro, porque, hombre, hay mucha diferencia, realmente sí. Y así de parecidos al Ariel, para mí, de los que yo he probado, porque me habéis recomendado algunos que todavía no he probado, pero de los que he probado, el de Mercadona es uno de los que más se le parece. El siguiente producto que he terminado es este ambientador de Mercadona, que es un neutralizador de olores más que ambientador. Neutraliza malos olores y es el de Sweet Blossom, es un olor dulzón, dulcito, no hay que echar mucho porque huele bastante. Y este lo tenemos en el baño, tenemos uno en cada baño y pues cuando en un momento dado hay que echar un poco, pues se echa y listo. Bueno, hace bastante tiempo que lo utilizo y últimamente tengo ganas de cambiar porque me he cansado un poco, aunque me gusta, pero me he cansado, así que no sé, si conocéis algún tipo de producto así, tipo neutralizador de olores, de otra fragancia que os guste y me recomendéis, pues dejádmela en comentarios. Este es un producto que seguramente me habéis visto un montón de veces en mis vídeos, es el limpiacristales en aerosol de Mercadona. Es este que cuando lo echas hace como una espuma y muchas de vosotras me decís que es parecido al té brillante. Yo nunca he probado el té brillante y mira que lo quiero probar, pero es que lo he visto, no sé si en Amazon, y creo que es bastante caro. Entonces este está muy bien de precio. Este es de Mercadona y me encanta, es que me encanta cómo deja los cristales, los espejos, es fantástico, fantástico. Esta lámpara que tengo aquí arriba en la mesa, que es de cristal, tengo algún vídeo en el canal donde salgo limpiándola y la limpio en parte con este producto, ¿vale? Aquí pone que bueno, pues tiene varios usos, cristales y espejos, pues simplemente pulverizar y limpiar con una bayeta, pero para las lámparas de cristal lo que hay que hacer es saturar de producto, echar mucho producto hasta que quede todo saturado y empiece a gotear y a chorrear el producto con la suciedad. Y bueno, pues yo lo hago así, es fantástico. Eso sí, abrid una ventana, poneros una mascarilla o algo porque esto huele súper fuerte y sobre todo si echáis mucho producto, bueno, pues no lo podéis hacer en un sitio cerrado porque os podéis ahogar. Mucho cuidado con estas cosas, con los productos de limpieza, sobre todo los que huelen fuerte, porque más de un problema ha tenido alguna persona, así que mucho ojo. Pero por lo demás es fantástico, es que me gusta un montón. También he gastado un botecito de ambientador concentrado de la marca Foresan, que este lo podéis encontrar en Mercadona, creo que también en algunos supermercados Día. Bueno, yo lo compro en Mercadona y también los tienen en páginas web, creo que en Perfumes Club y en Marvimundo. A mí la marca Foresan hace un tiempo me regaló todas las fragancias, porque no solo tienen esta, tienen 4 o 5, me parece. Todas huelen maravillosamente. Y lo que me gusta de ellas es que, pues por ejemplo, para ahora que viene el otoño, tienen uno que es de naranja y canela, si no recuerdo mal, que huele increíble. Ese me encanta para el otoño, para el invierno. Y bueno, según la época del año o el uso que quieras darle, puedes utilizar uno u otro. Y la verdad es que es un producto fantástico. Tiene muchos usos diferentes. Hace tiempo os compartí por Instagram una historia con todos los usos de este producto. Pero bueno, al fin y al cabo es un ambientador concentrado, es decir, hay que poner poquita cantidad. A mí me gusta, después de limpiar el fregadero, echar unas gotitas, un chorrito por el desagüe, porque elimina malos olores y además deja un olor muy rico. Hay personas que echan unas gotitas en una bayeta y pasan por toda la encimera, por todos los armarios para que deje un buen olor en la cocina.
También podéis echar unas gotitas en la escobilla del inodoro para que huela bien. También podéis coger algodones, discos de algodón de estos que utilizamos para desmaquillarnos, poner algunas gotitas y poner el disco de algodón en el cubo de la basura, dentro de algún jarrón, bueno, mil historias. Hay gente que también añade unas gotitas en el agua de fregar para que huela bien. Tiene infinidad de usos, de verdad. Yo para lo que más lo utilizo es para lo que os digo del fregadero, del desagüe, y huele muy bien, y este bote, aunque es pequeño, os dura muchísimo porque la cantidad que tenéis que utilizar es mínima. Y este creo que es el último producto de los que tengo para enseñaros de limpieza del hogar, luego ya pasamos a cosmética y tal. Un suavizante Lenor para la ropa, que este lo compré en Action. Ya os digo que en uno de los pocos sitios donde encuentro esta marca es en Action, y además bastante bien de precio, pero no siempre puedo ir, no siempre lo encuentro, así que si no, pues tengo el Flor como comodín, que es muy parecido. Pero si tengo que elegir uno el que más me gusta, es la marca Lenor, con diferencia. Es muy parecido al Flor, pero tiene un toque diferente, es que no sé cómo explicarlo, pero son muy parecidos. Creo que si os gusta uno, os tiene que gustar el otro. Este es de 53 lavados y estaba bastante bien de precio. No sé si costaba 2 euros y algo o 3 euros, pero estaba bastante bien. Bueno, de cosmética tengo este Body Mist, que es del día. Es un spray corporal con aroma tropical. Es fantástico ahora para el verano, cuando te acabas de duchar, recién salida de la ducha, te secas y pulverizas por el cuerpo, ¿no? Este spray. No solamente te da buen olor, sino que además es muy refrescante y bueno, pues con este calor, cuando acabas de salir de la ducha, es muy agradable. Sí que es verdad que este aroma lo veo pues más de verano. Es un aroma dulzón, fresco, es dulce pero fresco, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho al verano. Tenían otro de coco, que de hecho cuando compré este me quedé ahí un rato pensando, tuve como un conflicto porque no sabía cuál coger, si el de coco o este, porque es que el de coco me encanta también. Y también es un aroma de verano, pero no sé, me pareció más de verano este. Pero sí que es verdad que ahora de cara al otoño-invierno, pues no sé si volvería a coger este, porque es un olor que me recuerda mucho al verano. Pero este tipo de productos están genial por eso, si os gusta salir de la ducha y que se os quede un olor rico en el cuerpo, o si os gusta, no sé, hay personas que quieren oler siempre bien o oler con perfume siempre, pues en cualquier momento del día os ponéis un poquito y además os refrescáis y va muy bien. Este tipo de productos yo los suelo comprar más en verano que en invierno, pero si encuentro un olor así que me guste para el resto del año, pues seguramente lo compraré. Para el pelo he gastado este spray Silver, que es de Mercadona, y es para matizar las mechas y los tintes rubios que van cogiendo tonos amarillentos, pues es para eso. Es de estos champús que son de color lila, no sé si se ve en el vídeo, pero es muy lila. Y de hecho hay gente que tiene miedo de utilizar este producto o este tipo de productos porque piensan que se les va a quedar el pelo lila, pero no, en absoluto. A ver, esto tiene un modo de empleo, ¿vale? Pone que no puedes dejártelo más de 3 minutos, entonces a lo mejor si te lo dejas 10 minutos, igual sí que coges algún tono en el pelo, pero yo lo dejo 2 minutos, 2 y algo, y nunca he tenido ningún problema, nunca se me ha puesto el pelo lila. Así que no tengáis miedo. Yo creo que para matizar las mechas en casa es un producto maravilloso. Lo utilizo una vez por semana después del champú habitual y es fantástico, y además está muy bien de precio. También para el pelo tengo champú, en este caso champú normal para lavar, el de Pantene Pro V Nutriplex Repara y Protege. Os tengo que hacer un vídeo sobre el cuidado del pelo, cómo me cuido yo el cabello. Lo sé porque me lo habéis pedido muchísimas veces y lo tengo que hacer. Pero yo siempre os he dicho
que no me gasto mucho dinero en champús. De hecho, ya veis que compro champús de supermercado. Muchas veces os lo habéis visto en vídeos de productos terminados que utilizo el Gliss de Schwarzkopf. Y bueno, Pantene, pues Pantene. No tengo problema. A mí Pantene Pro V es una marca que siempre me ha gustado. Cuando era de hecho más pequeña era el que utilizaba siempre. Y bueno, pues nunca he tenido un pelo fatal, ¿no? Entonces, bueno, sí que a lo mejor invierto un poco más en mascarillas o en productos de tratamiento un poco de precio más elevado, más buenos, pero lo que es el champú yo no me complico y voy al supermercado y ya os he contado alguna vez que como preferencia pues me gusta el Gliss de Schwarzkopf, pero si no lo encuentro, porque a veces no lo encuentro, pues Pantene o el Vive, es que no tengo. Así que bueno, este es el último que compré y la verdad es que bien, huele bien, limpia bien y el pelo a mí me gusta como lo deja. De maquillaje he acabado este colorete luminoso que es de Mercadona, de la marca Deli Plus, su marca de cosmética. Y es el que utilizo siempre desde hace años, de hecho es el que llevo ahora puesto. Y bueno, pues es así, no sé si se ve bien, tiene un acabado muy bonito y de los que tiene Mercadona es el que más me gusta. La verdad es que, ya os digo, hace años que lo gasto y me gusta muchísimo y además está muy bien de precio. Y como hay que echar poquito porque pigmenta bastante, esto te dura un montón. También de maquillaje he gastado este botecito de polvos translúcidos de Mercadona también, de la marca Deli Plus. Hace años utilizaba polvos translúcidos de otra marca, pero desde que probé esta, la verdad es que me encanta y hace también años que la gasto. Está muy bien de precio, no sé si sale a 6 euros o 5 y algo. Y bueno, esto es para aplicarlo después del maquillaje, para fijar el maquillaje y para matificar. Yo tengo la piel muy grasa, entonces pues según qué maquillaje utilizo me salen muchos brillos y es un producto fantástico. Esto viene ya con su aplicador, pero la verdad es que yo siempre me lo pongo con brocha. Tengo una brocha para esto solo y me da la sensación de que el resultado queda más ligero y más natural. Entonces yo siempre lo aplico con brocha, pero también tenéis esta esponjita que además es muy práctico, pues por ejemplo para llevarlo en el bolso y así no tenéis que llevar esto más una brocha. Ya os digo, esto para las que tengáis la piel muy grasa es fenomenal, porque nada, os dais un toquecito así y ya está, adiós brillos. Y además lo que os digo, que está genial de precio. Y para terminar este vídeo he terminado un serum de ácido hialurónico y ceramidas, es este que se llama Hidrata, de Mercadona también. Ya es el tercer o cuarto envase que gasto, la verdad es que bueno, había escuchado muy buenas opiniones de este producto, me animé a probarlo y no me ha defraudado en absoluto, me gusta muchísimo, deja la piel muy hidratada y además me gusta porque se absorbe muy rápido. Si hay algo que me molesta es pues cuando se queda la cara muy grasa o como os digo tengo la piel grasa y solo falta utilizar un producto que todavía me la deje más grasa. Me gustan los productos que se absorban rápido y no dejen el pringue ese en la cara, que para mí pues es desagradable, no me gusta nada. Y se absorbe muy rápido, deja la piel muy hidratada, lo puedes usar tanto de día como de noche y el precio es fantástico, está genial de precio y también el envase es pequeño pero dura bastante, así que os lo recomiendo, no sé si lo habéis probado, pero para mi gusto es muy buen producto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato entretenido, que hayáis descubierto productos que quizás no conocíais, ¿por qué no? Y sobre todo si tenéis alguna recomendación para mí de algún producto que os guste mucho, pues por favor dejádmela en comentarios, que sabéis que me encanta leeros y además pues así también descubro productos nuevos. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.